Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucha alegría estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Laura Villanueva. Hoy vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que está en Génesis capítulo 37. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, pero nos vamos a centrar en el versículo 4. Esta palabra me la da Dios ¿para qué? Para que cada vez cuidemos nuestro corazón. En las consejerías que damos a familias, a personas o a quien pide consejería, pues ¿qué es lo que pasa? Vemos que hay muchos conflictos familiares, hay muchos conflictos internos, personales. Entonces yo le pido mucho a Dios que esta palabra nos ayude para examinarnos, para reflexionar y para pues quitar lo que esté estorbando, quitar lo que no permite que tengamos una vida plena en Cristo, quitar lo que nos estorba, lo que no nos deja sentir el amor del Señor, lo que no nos deja vivir en su compasión, en su misericordia, en su gracia, todo aquello que estorba para que nosotros tengamos una vida plena, para que tengamos el gozo en nuestros corazones, la alegría de vivir, el ánimo. Y yo creo que esta palabra es muy importante porque si nosotros estamos sanos, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestra alma, ¿qué va a pasar? Pues vamos a emanar eso, vamos a generar relaciones sanas, relaciones de armonía. Va a haber armonía en los hogares, pero primero tiene que ser nosotros. Empezamos con nuestro corazón, con nuestra mente, exponiéndole todo a Dios porque Él conoce cada pensamiento que tenemos. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, está escrito. Él es el único que lo conoce. Nosotros a veces pensamos que conocemos que nuestro corazón está bien y le ponemos, una vez me acuerdo de una clase donde le ponemos nombre, cambiamos el nombre, ¿verdad? Estamos teniendo un sentimiento negativo y le ponemos otro nombre porque no nos gusta ver eso. Bueno, vamos a ver. Dice capítulo 37 de Génesis, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Aborrecemos a personas? ¿Aborrecemos a algún hermano? Estas serían las preguntas. ¿Odiamos a algún hermano de sangre o a alguna otra persona? Le tenemos, por ahí dicen, tirria, no le queremos, no le podemos, es más, ni tan siquiera le podemos hablar pacíficamente, no podemos tener una conversación porque en nosotros sentimos rechazo, no lo queremos ni ver. ¿Cómo está nuestro corazón, amadas? Esto es para que Dios nos sane, por eso la palabra es tan importante, nos confronta. ¿Para qué? Para culparnos, no, amadas, para limpiarnos, porque lo único que quiere Dios es que vivamos en plenitud, en el gozo de Dios, estando contentas, teniendo alegría en nuestro corazón, estando animadas, como ya les decía. Bueno, entonces vamos a trabajar con este versículo. ¿Qué quiere decir aborrecer? Vamos a empezar con eso. ¿Qué quiere decir aborrecer? Aborrecer quiere decir tener aversión a una persona o cosa, experimentar una profunda aversión, abominar, detestar. Abominas a alguien, detestas a alguien. Tienes envidia de alguien porque era lo que tenían aquí los hermanos de José. José no les había hecho nada, simplemente era que veían que le iba bien, que veían que era prosperado, que veían que el papá lo amaba, que le hizo una túnica de colores, que tenía preferencia por él. ¿Eso te molesta en tu corazón? Que Dios nos ayude para
para que no dejemos que esos sentimientos estén en nosotras, amadas. ¿Te molesta que tu papá le haya dejado la casa a tu hermano? ¿Te molesta que la herencia se haya repartido de tal o cual manera? ¿Te molesta? Vamos a quitar esos sentimientos, porque dice la palabra claramente que del corazón mana la vida. Que cuidemos nuestro corazón, lo tenemos, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sobre qué? Sobre todo. Es lo principal que nosotros como seres humanos tenemos que cuidar, nuestro corazón, nuestros pensamientos. ¿Qué dejamos que esté en nuestro corazón? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Si queremos tener una vida en abundancia, una vida plena en Cristo Jesús. Que no sea una religión, sino que sea una vida plena. Bueno, entonces aquí, dice, sentimiento hacia otro individuo. Aborrecer a una persona puede ser un sentimiento que ejerce como una losa para quien lo tiene. Es una losa. Dejemos de cargar esas losas. Dejemos de cargar aquí a la gente que no podemos ni hablarle bien. Dice aquí, hay que tener claro que el odio o la animadversión no llevan a ningún lado. Es decir, no sirve para nada positivo. Y viene la palabra. Para todos aquellos que conocemos al Señor, no tenemos excusa, no tenemos pretexto. Se me viene un pensamiento que cuando recién conocí al Señor, le pregunté a Dios, fíjense, ¿entonces nadie me puede caer gordo? Así le dije, ¿entonces qué pasó? ¿Nadie me puede caer ni gordo? Y me dijo, no, nadie. Ahora lo entiendo, han pasado los años y lo entiendo. Que es el cuidado que Dios tiene para nosotros, porque nos quiere llenos de su amor, llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de alegría, llenos de sentimientos que nos dan vida y alegría en nuestra vida, llenos de su amor, del amor de Cristo, ¿sí? Entonces dice aquí, Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es lo que les decía, que me decía Dios, no, nadie te puede caer. Y yo todavía, ya saben, pues uno en su humanidad, ¿verdad? Pero entonces hasta me molesta, le digo, entonces nadie me puede caer ni gordo. Y me decía, no, nadie, ¿sí? Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Segundo punto, es recomendable mostrar cierta empatía con esas personas que supuestamente tú estás aborreciendo por X o tal cosa. En Mateo 2:7-12 nos dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Trata al otro como quiere ser tratado. ¿Quieres ser tratado con misericordia? Trata con misericordia. ¿Quieres recibir misericordia? Dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjense qué hermoso. No endurezcamos nuestro corazón. ¿Es misericordia o un corazón duro? Dureza en el corazón, no, y me cae gordo, ¿y por qué? No. Quitemos esos sentimientos. Aquí lo dice, bienaventurados, felices, van a tener gozo, van a estar plenos los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia, ¿sí? En Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo te ama Dios? ¿Cómo has recibido el amor de Dios? ¿Sientes su amor en tu vida? ¿Sientes su perdón? ¿Sientes su gracia? Entonces, ¿por qué queremos medir con otra vara a otros? Si Dios ha sido tan bueno y es tan bueno en nuestra vida, nos perdona, nos llena de su amor. Vivimos en la gracia, amadas mías, ¿sí? Punto 3. Hay que evitar estar pensando, rumiando los defectos del otro. A veces la gente se centra tanto en, es que hizo esto, hizo aquello, hizo esto, y estoy ahí, y cosas que ni me afectan.
Esto lo vemos en las consejerías. Tanta división en las familias, los hermanos peleados. Me impresionó porque ahora estamos leyendo la palabra, empezamos otra vez con Génesis y volver a leer esto. Se aborrecían entre ellos. No se podían hablar pacíficamente. Le odiaban. Le hablaban con violencia, con desprecio, con quítate, hazte para allá. Imagínense qué feo. Y era su hermano. ¿Y solo por qué? Porque el papá lo amaba. Por ahí leí que la envidia, ¿sí? La envidia deja en desventaja al envidiado. ¿Por qué? Porque no saben, él no hizo nada. No hizo nada para que el padre lo amara más. Lo dejó en desventaja. Y ustedes luego vamos a ir leyendo poco a poco la historia de José el Soñador, cómo todo lo que provocó el no cuidar el corazón, los hermanos, ¿sí? Su corazón. En Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pienses. En eso tenemos que estar pensando. Pensar en todo aquello que nos inspire a servir a Dios y al prójimo. ¿En qué estamos pensando, amados? ¿En la vida de los demás? ¿En lo que no tenemos? ¿En los defectos del otro? ¿En lo que me molesta del otro? En vez de centrarnos en nuestra vida. Por eso les decía, esto es para una reflexión en nosotros mismos. ¿En que le va bien al otro? ¿En que la vida es injusta? A lo mejor puedes hasta pensar, ¿eso ha sido injusta contigo? No, amado. Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas. Y todo es para crecer. Todo es con amor. Todo va a tener un beneficio, dice la palabra, a aquellos que le amamos a Dios. ¿Sí? Otra pregunta que podemos hacer, otra reflexión, ¿por qué aborrezco a esta persona? ¿Por qué le envidio? ¿Por su alegría? ¿Porque vemos cómo Dios lo bendice? Esa es la respuesta. Si sentimos eso en el corazón, amadas, lo único que tenemos que hacer es ir, no es para condenación, es ir a los pies de Cristo y exponerle. Dice la palabra, quien confiesa sus pecados, Él nos perdona y nos limpia de nuestra maldad. Ir quitando esas losas. ¿Para qué cargamos tantos sentimientos negativos que nos hacen estar en una cueva? ¿Sí? Dice... ¿qué quiere decir? Dice aquí, hay que intentar cambiar la opinión que se tiene de ese individuo, centrándose en las cosas positivas que tenga o bien en buenos momentos vividos a su lado. Lo que les decía. Bueno, en Mateo 7:1 dice, no juzgues para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida con que mides os serás medido. ¿Qué quiere decir eso, amados? A veces, cuando vemos familias con tanta intriga, con tantos sentimientos negativos, odiándose unos a otros, envidiándose unos a otros, y muchas veces no es ni porque haya hecho alguien, por eso me llama mucho la atención, no es por eso, porque haya hecho algo malo una persona, simplemente es por la gracia que tuvo ante su papá, que su papá decidió dejarle todo, darle esa capa de colores, tenerlo, amarlo, apapacharlo más. Que eso no altere nuestro corazón, sino al contrario, empecemos a dar gracias por la vida de toda la familia, de los hermanos, y si no están en Cristo, pidamos por ellos, oremos por ellos, porque para eso nos ha llamado Dios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. Vino a reconciliarnos con el Padre, porque así estábamos, amados, peleados totalmente, ajenos a la vida de Dios, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, pero ya no, ya conocemos de Dios, ya tenemos al Padre, nuestro Padre Celestial, el cual nos ama, nos bendice y quiere hacerle bien a nuestra alma. Es el único que le puede hacer bien a nuestra alma, ¿sí? Y la otra palabra dice que no le podían hablar pacíficamente. ¿Qué quiere decir pacífico? Que no le podían hablar con tranquilidad. Dice tranquilo, sosegado,
aquel que no provoca luchas, que tiene paz, que no está alterado por guerras o disturbios. ¿Sí? La convivencia pacífica requiere de ciertos valores y actitudes como el respeto, la afabilidad y la inteligencia. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínense qué verdad tan hermosa, que nosotros nos puedan reconocer por pacificadoras, porque ejercemos los dones que Dios nos da para bien, para construir, para hacer puentes de comunicación, no para meter discordias. Para eso no nacimos, para eso no fuimos llamadas, no para meter intrigas y sañas, no, amadas. Fuimos llamadas para ser pacificadoras, ¿sí? Y dice aquí que nos van a reconocer por eso. Serán llamadas hijos de Dios, serán llamadas hijas de Dios, serán llamados hijos de Dios, todos aquellos que estamos a favor de la paz. Las rencillas que hay en tu corazón, que no hayas expuesto a Dios, ve y expónselas al Señor, para que se empiece a generar paz en tu interior y de ahí emane a la convivencia que tenemos en la familia con los hermanos. Y si por ahí tienes un hermano que mamá lo apapacha, que papá lo quiere más, que le hayan dejado más o le hayan dejado la herencia, que eso no te preocupe, porque a ti Dios no te va a dejar. Dios te ama, Dios te cuida. Dice la palabra que Él es nuestro sustentador. No tenemos de qué preocuparnos, al contrario, gozarnos con todo lo bueno, con todo el bien. Eso cuánta paz le da a nuestra alma, a nuestro corazón y sobre todo a la familia. Quitar esas discordias, orar por aquellos que no conocen de Cristo, para que les alcance esa misericordia que llegó a nuestras vidas, de esa gracia que llegó a nuestras vidas, que no hicimos nada para merecer esa gracia de conocerle a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado a esta tierra. Qué bendición tan grande tenemos. Nosotros, como les decía, somos constructores de puentes, comunicación, no destructores. No le echemos más leña al fuego, como por ahí se dice. Nosotros tenemos que fomentar la armonía en vez del conflicto, la cooperación donde hay oposición, el orden donde hay desorden. Hay que fomentar la tranquilidad donde hay agitación, pero eso solamente, la satisfacción donde hay disgusto, la reconciliación donde hay disputa. Pero ¿cómo vamos a ejercer todo esto? No se puede quedar en buenos deseos. Por eso nosotros necesitamos tanto de la palabra. Y ser obedientes, dice la palabra, que seamos hacedores de la palabra. Quitemos el juicio para no ser juzgados. Con esa vara a veces que tenemos, esa dureza, y por qué, y el reclamo, y por qué esto, y por qué aquello. Quitemos eso. Se vive mejor, se vive en paz. Y la paz, eso lo tenemos que cuidar, la paz en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para dormir tranquilas, sosegadas, reposar en el Señor. Es como tenemos nosotros que vivir, porque Dios nos ha llamado a vivir así, ¿sí? Dice aquí esta frase, bueno, yo la saco precisamente de que no le podían hablar bien, le hablaban con dureza, le hablaban con enojo, le hablaban con desprecio, le hablaban a lo mejor hasta siempre reclamándole. Y dice así: cuando tenemos guerra en nuestro corazón, no podemos hablar pacíficamente. Pero no es por el otro, eres tú, es por nosotros. Tus conflictos internos sin resolver son los que hacen que no duermas bien, que estés necesitando pastillas para dormir, que te levantes y de malas, ya pensando con pensamientos en contra de la otra persona. No, amadas. Este es un llamado que nos hace Dios, el amor de Cristo, a la reconciliación, al perdón y a dejar de estar viendo al otro, de estar juzgándolo, para que no haya
para que no haya ese sentimiento de aborrecer y para que no haya esa zozobra, sino por el contrario, para vivir en la plenitud de Cristo. Muchas gracias, les amo en el amor de Cristo y que Dios nos guíe, nos ayude a vivir verdaderamente en Él. Dios, Cristo, no es una religión, Cristo es una vivencia, es vivirlo a diario. Es saber que Él está en nosotros y nosotros en Él, que somos ovejas de su prado, que somos hijas de nuestro Padre Celestial. Y Él va formando el carácter en nosotras para vivir en la plenitud que Él nos ha llamado a vivir, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la esperanza, en la mansedumbre. Que nosotros podamos, ¿verdad?, cada vez ir viviendo de esa manera. Las amo en el amor de Cristo y nos vemos hasta la próxima.